Catecismo de Heidelberg, pregunta 27. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que nos estés sintonizando, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te acompañe en tu diario caminar. Gracias a Dios por una oportunidad más de conectarnos, de enlazarnos para estudiar juntos temas importantes de la Biblia para nuestro caminar con Cristo, para nuestro crecimiento en esperanza, en confianza, en devoción a aquel que nos ha salvado del pecado, que nos ha librado de la muerte y que nos sostiene día a día en su gracia y misericordia. Estamos hablando de un tema muy importante en esta serie que hemos llamado Ni karma ni azar, y estamos hablando del tema de la providencia. Es una doctrina muy importante, la providencia de Dios. El hecho de que nada de lo que acontece es producto de la casualidad, del azar, no hay accidentes, no hay eventos fortuitos, sino que todo ocurre bajo la soberanía de nuestro Dios, bajo su control, bajo su cuidado, su preservación. Y de esta forma podemos descansar en Él, de esta forma podemos encontrar alivio y fortaleza frente a toda circunstancia, especialmente aquellas circunstancias que ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Estamos hablando entonces de providencia. Y vamos a hablar a partir de este episodio, quizás dedicaremos 2 episodios a hablar de algunas ideas equivocadas, algunos pensamientos errados que compiten con la doctrina de la providencia. Porque al final de cuentas, si Dios no es quien tiene control de toda situación, entonces tenemos que buscarle otra explicación. Es decir, cuando la providencia no es la manera en la cual explicamos todo lo que sucede, encontraremos otra explicación. Y ahí es donde la gente pues recurre a ideas como el azar, como el karma, como el destino. Y si no, pues estaremos buscando otras ideas que traten de darle respuesta a preguntas como el por qué ocurre lo que ocurre. Entonces vamos a hablar de eso, de ideas equivocadas, contrarias, que compiten con la doctrina de la providencia. Allá en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 en adelante, del 6 al 7, Pablo le decía a Timoteo que debía ser un buen ministro de Jesucristo, que debía estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que le había enseñado Pablo. Eso es importante para nosotros. Nosotros también, como Timoteo, debemos estar nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Cuanto más estemos nutridos de buena doctrina, es decir, de enseñanzas correctas basadas en la palabra de Dios, estaremos más capacitados para hacer a un lado toda explicación sin sentido, una explicación a lo mejor popular en el mundo, pero que no está de acuerdo con la verdad. Y este tema del cual estamos hablando da mucho pie a que se manifiesten las maneras en que en el mundo se le da explicación al por qué ocurre lo que ocurre. Hay mucha gente que piensa precisamente que todo ocurre porque tienes buena suerte o mala suerte, porque estás cosechando lo que sembraste en forma de karma. Hay gente que piensa que si tú haces tu buena obra del día, entonces te llegarán cosas buenas tarde o temprano. Hay gente que piensa de manera equivocada
porque no es así precisamente como la Biblia nos presenta las cosas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos estar nutridos con la doctrina correcta, con la enseñanza correcta para hacerle frente a todos estos pensamientos equivocados. Aquí en 1 Timoteo 4, Pablo le dice en el versículo 6 a Timoteo, tienes que estar nutrido con buena doctrina. Pero ahora le dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Me gusta cómo lo traduce otra Biblia que dice así, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Cristo. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Si en algún tema la gente se inventa historias falsas, se inventa cuentos, es en el tema de la providencia. La gente que no es guiada por la doctrina de Dios termina creyendo cuentos, termina creyendo fábulas. Y vamos a hablar pues de eso, de los cuentos que la gente se cuenta, de las ideas distorsionadas que van en contra de la doctrina de la providencia. La gente inventa esto, nosotros mismos lo hemos creído en algún momento, pero ahora que sabemos que Cristo es el Rey, que sabemos que Él gobierna sobre todas las cosas, podemos estar libres de estos pensamientos equivocados y vivir en la certeza de la verdad. Quizá la certeza de la verdad no es lo que más nos acomode, no es lo que más disfrutamos, pero preferible conocer la verdad, que es la que nos hace libres, a ser presa de cuentos y leyendas, ¿no? Preferible ser realistas, con la palabra de Dios en la mano, a creer una serie de fantasías que no tiene ni fundamento en la palabra de Dios y por lo tanto no hay esperanza en creer lo que no es verdadero. ¿Cuáles son estos cuentos que la gente se cuenta? ¿Cuáles son estas fábulas, leyendas que la gente se inventa para darle sentido a todo lo que acontece? Bueno, hablemos de dos en este episodio. Uno de los más comunes es la casualidad. La gente tiende a pensar, los humanos tendemos a pensar que hay casualidades en este mundo, ¿no? Que las cosas ocurren así porque de pronto coinciden las cosas, casualmente se juntan los elementos, los aspectos, las personas y ocurre lo que ocurre. Casualidad, coincidencia, son palabras que utilizamos en nuestro diario hablar. Y claro, entendemos que es la forma en la cual nos referimos a estos eventos que nos sorprenden, ¿no? Exactamente el día que me quedé sin trabajo, ese día me llaman de una empresa para ofrecerme un puesto. ¡Qué casualidad! No, no es casualidad. Es Dios que en su providencia tenía ya lista la solución a mi problema. Exactamente el día que me enfermé y no pude tomar un vuelo o un autobús para ir de viaje, ese día se accidentó el autobús o ese día asaltaron en el camino a las personas, pero yo salí librado por esta enfermedad que tuve. ¡Qué casualidad! No es casualidad. A veces Dios utiliza medios poco comunes para librarnos de ciertos males. Gracias a Dios porque lo hace así. Nosotros tendemos a tratar de conectar los cabos, tratar de hacer que las cosas tengan sentido, y a veces la única forma en la cual encontramos sentido es decir, pues todo fue casualidad, todo fue coincidencia. Sin embargo, en realidad no hay coincidencias en el plan de Dios. Eso es lo que debiera asombrarnos, eso es lo que debiera dejarnos perplejos, que no hay coincidencias, no existen las coincidencias. Todo ocurre bajo el gobierno de Dios, todo ocurre bajo su control, bajo su sostenimiento, de manera que cada paso que damos lo damos bajo esta providencia de Dios. Y eso nos debe alentar a estar confiados en que no existe un solo momento ni una sola circunstancia en la cual el Señor no esté bendiciendo a su pueblo, sustentando a su pueblo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Cristo Jesús como tu Rey y Salvador, tú puedes confiar en que no es la casualidad la que sostiene tu vida, no es la coincidencia.
Cuando a veces parece que las cosas coinciden, es porque Dios las hizo coincidir. Y entonces no son de ninguna manera accidentes, no son de ninguna manera eventos casuales, sino que Dios lo diseñó para que quedáramos, pues en primer lugar, sorprendidos de cómo Él tiene control de todas las cosas, pero a la vez que crezcamos en confianza, que crezcamos en asombro, que crezcamos también en dependencia de Él. Entonces debemos borrar de nuestra mente toda idea de que las cosas ocurren por casualidad, que de pronto las coincidencias son las que dirigen nuestra vida. No. Precisamente lo que lo hace más sorprendente, lo que hace que quedemos más perplejos ante estas casualidades o coincidencias, es que fueron planeadas por Dios, y entonces no son del todo casualidades o coincidencias, sino que está cumpliendo su plan perfecto, su voluntad perfecta en nuestras vidas. Allá en Mateo 10:29, Jesús le decía a sus discípulos, hablando de pues confiar en Dios, hablando de depender de su misericordia, les decía: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Él se refería a unos pajaritos que en la antigüedad se vendían pues por casi nada de dinero, ¿no? 2 pajaritos por un cuarto. Con todo, dice Jesús, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Es decir, criaturitas tan pequeñitas, criaturitas tan simples como un par de pajaritos que se venderían por cosa de nada, no están subsistiendo por casualidad o por coincidencia. Quien les da aliento, quien los mantiene con vida es Dios, y Dios tiene la cuenta de sus días. Si eso ocurre con los pajaritos, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar confiados en que cada paso que damos, cada camino que recorremos, lo hacemos no al amparo de la casualidad, lo hacemos no bajo la coincidencia, sino que es Dios quien nos sostiene a lo largo de todo ese trayecto? Hay un canto que fue inspirado en esta misma expresión, ¿no? Que ningún pajarito cae si no es por nuestro Padre Celestial. Y el canto se llama ¿Cómo podré estar triste? Tú lo conoces a lo mejor, es un himno muy muy conocido, un poquito ya antiguo, pero bastante lleno de verdad. La pregunta del himno es: ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a sentirme solo? Si Cristo es mi consuelo, si es mi amigo fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y el coro dice así, ¿no? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nosotros no dependemos de que acontezcan casualidades, de que ocurran coincidencias. Nosotros somos sostenidos todo el tiempo por el poder de Dios, por el dominio de Cristo, su cuidado, su preservación, su providencia. Así es que evitemos esta forma de pensar. Nada ocurre por casualidad. Y esto nos invita a asombrarnos, a confiar en Dios. No creamos los cuentos de la gente. La gente sí habla de coincidencias y casualidades. Nosotros hablamos de la providencia divina, el cuidado que Dios tiene de cada detalle y aspecto de esta historia y de nuestra existencia. Entonces, lo que guía nuestra vida, lo que sostiene nuestra existencia, no es la casualidad. No existen las casualidades. Allá en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, se nos habla de un hombre llamado Acab, uno de los peores reyes que pudo haber tenido Israel. Un rey pagano, un rey perverso, un rey sanguinario, que estuvo dispuesto incluso a matar a los profetas de Dios, siguiendo el consejo y dejándose dominar por su esposa, que por cierto era también pagana, una mujer llamada Jezabel. Pues fueron básicamente la pareja que, sentada en el trono, hizo las peores atrocidades de la historia de Israel. Pues a este hombre Acab le llegó su hora. En un momento un profeta de Dios le dice: mira, rey, en esta batalla, en la batalla del día de hoy, tú te mueres. Así termina tu historia. Acab, al fin y al cabo, incrédulo, dice: bueno, eso es lo que dices tú, pero yo me puedo librar de la muerte. Y entonces el rey Acab entra en la batalla, pero no con la ropa de rey, no con el uniforme real,
no con la corona, sino vestido como un soldado común y corriente. Ahí está Acab entonces en medio de la batalla, creyendo que puede pasar como desapercibido, creyendo que puede andar en modo incógnito, diciendo, bueno, el profeta me dijo que yo me muero hoy, pero vamos a ver si puedo escapar de ese augurio. Y entonces por eso anda vestido como una persona común. De pronto dice Primero de Reyes capítulo 22, 34, un hombre disparó su arco a la aventura. Es decir, en algún momento del ejército enemigo alguien levantó el arco, puso una flecha. Imagina la escena. Hablamos de soldados peleando por todos lados y este hombre, sin saber a qué le va a disparar, simplemente apunta al cielo y dispara una flecha. Y esa flecha, puedes imaginarla como en cámara lenta, avanzando por el aire, surcando la distancia, y llega a darle exactamente al rey Acab, al rey de Israel. Él no andaba desprevenido, él tenía la armadura de un soldado. Pero dice el texto que la flecha entró entre las junturas de la armadura. Imagínate las posibilidades de que esto ocurra. Si hacemos un cálculo de las probabilidades, ¿qué probabilidad hay de que en una batalla un rey que se ha metido de incógnito reciba una flecha de alguien que dispara alá y se va? Y que la flecha, pudiendo caer en una de las partes protegidas por la armadura, cae en la juntura de la armadura, en donde está vulnerable el cuerpo del rey, y lo hiera de muerte. Pues así pasó. Ese Acab, creyendo que puede evadir lo que se ha decretado, se dio cuenta que cuando Dios determina algo, esto ocurre, quieras o no. No fue casualidad que se lanzara esa flecha, no fue casualidad que Acab estuviera en la posición exacta para que la flecha lo alcanzara. Es Dios que gobierna sobre cada aspecto de la vida. Acab lo debió saber antes para arrepentirse y para proceder con humildad, pero tristemente nunca en toda su vida entendió que quien tenía el control y el dominio era Dios. Dios quiera que nosotros lo entendamos, Dios quiera que nosotros nos demos cuenta de que nada ocurre fuera del poder y del señorío de nuestro Dios, para que ahora que hay tiempo nos rindamos a Él en verdadera devoción, en verdadera confianza, y celebremos el hecho de que todo en nuestra vida ocurre bajo su cuidado providencial. No hay casualidad, no hay coincidencias. Dios gobierna y dirige todas las cosas. Un cuento más que la gente se inventa, muy cerquita de la idea de casualidad o de coincidencia, es esta otra idea del destino. La gente tiende a hablar del destino como si el destino fuera una especie de fuerza que guía nuestras vidas, una especie de energía que hace que las cosas acontezcan. Muy cerca también de esta idea del destino está la idea de la vida. No sé si te das cuenta, pero la gente a veces no quiere aceptar que hay un Dios personal y absoluto al mando de esta historia, pero sí se conforma con ideas impersonales, como una especie de algo que nos cuida, algo que nos guía. Y es así como hablan del destino, como hablan de la vida. Hay gente que así habla, ¿no? El destino me tenía preparada a esta persona, o la vida me tenía preparado esta experiencia, este regalo. La gente habla así del destino, de la vida. Pero nosotros no debemos hablar en estos términos impersonales. No es algo lo que nos sostiene, es alguien. Esta historia y cada situación no está dirigida por algo, como si fuera una energía impersonal, sino por alguien, un Dios bueno, misericordioso, soberano, santo, justo, verdadero. Así es que evitemos también este otro cuento, ¿no? La gente habla del destino y pasa muchas veces que la gente tiene una idea un tanto
romántica o sentimental del destino. Yo descubro que hay gente que se pone a fantasear con el hubiera, con el qué tal si ocurre esto, y empieza a crearse una especie de universo alterno, ¿no? Así es como muchas personas fantasean. Ay, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera tomado este otro camino? Algo así como que hay un destino determinado para cada persona, pero que a veces incluso podemos perdernos de ese destino porque tomamos otro camino, ¿no? Hay gente que así, por ejemplo, se muestra irresponsable con el matrimonio, porque dice, es que esta no era la mujer de mi vida. Es que ya encontré a esta otra, que esta sí era la que me tenía preparado el destino. Y es una forma bastante engañosa de evadir pues la responsabilidad, de evadir lo que debió ser una solemne promesa. Y así es como mucha gente habla del destino, como algo que está preparado para ti, pero que si no tienes cuidado lo puedes perder, algo que podría ser lo mejor que te pase en tu vida, pero que tienes que encontrar tu destino, ¿no? El destino, la vida. Hay que tener cuidado con todos estos cuentos que a veces nos cuenta la gente y que están presentes en la cultura misma, ¿no? Me gusta mucho lo que dice un pensador llamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, que ha escrito tantos libros, decía así: si así fue, así pudo ser. Si así fuera, así podría ser. Pero como no es, entonces no es. Eso es lógica. La expresión de C.S. Lewis trata de mantenernos con los pies en la tierra, en la realidad. Lo que fue es lo que fue. Si pudiera ser de otra forma, así sería, pero como no es, no es. O como decía aquel cantante llamado José José, lo que no fue no será. Debemos dejar de vivir en mundos paralelos creados por nuestra imaginación, dándole rienda suelta al qué hubiera pasado si. No, aquí estamos en esta tierra y está ocurriendo lo que Dios quiere que ocurra. Y no es el destino ni la vida la que nos van a traer pues cualquiera de las experiencias que nos toque vivir, sino que es Dios quien en su soberanía y en su providencia determina lo que es mejor. Hay gente que incluso evade su responsabilidad dejando todo en manos del destino, diciendo cosas como, bueno, será lo que el destino quiera. Y pues es una forma de evadir tu responsabilidad. No es tanto lo que el destino quiera, sino lo que tú estás llamado a hacer, a decidir, a determinar. Hay gente que incluso evade su deber de hacerse responsable por sus actos, diciendo simplemente que si algo pasa es porque este era mi destino. Imagínate cuántas cosas se tolerarían solo a expensas del destino, ¿no? Un ladrón podría decir, bueno, es que es lo que el destino tenía para mí, que yo fuera ladrón. Un borracho podría decir lo mismo, es que este fue mi destino. Alguien que engaña a su pareja podría decir lo mismo, es que el destino me trajo a esta persona que ahora es mi amante, el destino me la puso. Y no podemos hablar en esos términos. La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo creo que cuando tratamos de explicar las cosas en términos de destino, casualidad, la vida, estamos tratando de hacernos un camino derecho, pero que en realidad está muy chueco. Y hay que tener cuidado, mira, porque al lado de estas ideas de el destino y la vida, encuentro mucho un pensamiento arraigado en varios sectores del cristianismo que tiene que ver con lo que llamamos puertas abiertas y puertas cerradas. No sé si has escuchado esta forma de hablar, pero hay gente que así se refiere al actuar de Dios incluso. Dice es que Dios es quien nos abre las puertas o nos cierra las puertas. Entonces, si de pronto las cosas se están facilitando, estás a lo mejor libre de pensar que Dios te está abriendo las puertas. Y si las cosas se están dificultando, entonces diríamos Dios está cerrando las puertas. Hay que tener cuidado porque es una forma de pensar un tanto circunstancial. O sea, si la tengo fácil es que Dios me está ayudando, si la tengo difícil es que Dios no lo quiere.
Pero no debiéramos guiar nuestra forma de tomar decisiones basados en si algo me es fácil o no. Fíjate que hay cosas que aunque son fáciles, no deberíamos procurar. Y hay cosas que aunque son difíciles, no deberíamos abandonar. Puertas abiertas y puertas cerradas es una forma peligrosa de pensar. Y luego la gente dice que cuando Dios cierra una puerta, siempre deja abierta una ventana. Fíjate que este también es un pensamiento que se utiliza muchas veces a conveniencia, ¿no? Como una especie de persistencia terca, cuando a lo mejor Dios está diciendo, pues que no. No, pero es que aun si hay una puerta cerrada hay que buscar una ventana abierta. No, a lo mejor no deberías buscarle más por ahí. ¿Cómo sé entonces si debo avanzar o no hacia un objetivo, sea que haya puertas abiertas o cerradas? Bueno, la Biblia debe ser en primer lugar nuestra guía. ¿Qué es lo que Dios ha determinado? ¿Qué mandamientos ha establecido Dios? Si Dios ha establecido un no debería avanzar por allí. Si Dios ha establecido qué es sabio, qué es correcto, entonces debiera seguir esa línea. Es peligroso porque hay personas que han justificado acciones necias, pecaminosas, basadas en que Dios les abrió las puertas. Y podríamos estar abandonando nuestro deber solo porque se nos complica la cosa, pensando que Dios nos está cerrando las puertas. Por ejemplo, todos sabemos que los cristianos se congregan. Si algo hacen los cristianos es congregarse con otros creyentes para alabar el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué pasaría si un día, de pronto, es domingo, amaneciendo, y está lloviendo? ¿Podríamos concluir que solo por eso Dios nos está cerrando la puerta y no quiere que nos congreguemos? ¿O ese día el auto se descompone? Y pues Dios nos está mostrando que no hay que congregarnos. Qué interesante, porque si fuera el día de tu examen profesional y está lloviendo, estoy seguro que no lo tomarías como un motivo para decir, no, Dios no quiere que vaya a mi examen profesional, no quiere que me gradúe. Si el día de tu boda se descompone el auto, no creo que tú pienses que Dios está diciéndote que no te cases. ¿Te das cuenta? Hay que tener cuidado porque generalmente esto de puertas abiertas o puertas cerradas lo usamos a conveniencia. Cuando queremos algo, buscamos motivos para alentarnos y justificar nuestra decisión de ir tras ese objetivo. Y cuando no queremos algo, estamos buscando generalmente un pretexto para justificar nuestra falta de dedicación hacia el cumplimiento de esa tarea u objetivo. Y entonces no es Dios el que nos está guiando, somos nosotros que estamos buscando motivos que justifiquen o excusas que nos liberen de aquello. Así es que no debemos pensar en estos términos: el destino, la vida, las puertas abiertas, las puertas cerradas. Mira, cuando debemos hacer algo debemos esforzarnos aún contra la corriente, aún si esas puertas aparentemente están cerradas, debemos insistir, debemos perseverar, debemos aplicar todo cuanto podamos de nuestra voluntad para cumplir con aquello. Y cuando algo es malo, cuando algo no es digno de ser llevado a cabo, cuando algo ofende a Dios, no importa cuánto se abran las puertas, no deberías entrar por esas puertas. Hay que hacernos dos preguntas importantes en este caso. ¿Qué es lo que Dios ordena o prohíbe? En alguna de estas situaciones vamos a tener que preguntarnos qué es lo que Dios ordena o prohíbe. No le preguntes al destino, no le preguntes a la vida, no le preguntes a la coincidencia. Nuestra vida no se guía ni por coincidencias, ni por casualidades, ni por el destino, ni por la vida. Nuestra vida se guía por la palabra revelada de Dios. Pregúntale entonces a esta palabra revelada de Dios, su Biblia, ¿qué es lo que Dios ordena? ¿Qué es lo que Dios prohíbe? Y entonces decide con base en la palabra de Dios. Desecha esos cuentos que la gente se cuenta y sométete a la palabra de Dios. Y una segunda pregunta que debíamos hacer es: ¿cómo estoy justificando mis intenciones? Porque la Biblia habla de que el corazón es engañoso.
Y muchas veces nosotros estamos justificando nuestros deseos, justificando nuestra búsqueda personal. Y es un buen momento para examinarnos a nosotros mismos y ver no solo cuán engañoso puede ser nuestro corazón, sino también cuán necesitados estamos precisamente de conocernos a nosotros mismos y de conocer cuán vulnerables podríamos estar si no fuera porque la palabra de Dios nos guía. Entonces preguntémonos eso: ¿estoy tratando de justificar mi proceder? ¿Estoy tratando de evadir mi responsabilidad delante de Dios? Y todo esto nos lleva a reconocer que quien guía nuestra vida, quien sostiene nuestro caminar, es solo Dios en su providencia. Nuestra vida no está en manos del azar, ni la casualidad, ni la coincidencia. No es el destino el que nos va a recompensar o a castigar. Es Dios quien nos va a llamar a cuentas por qué hicimos en nuestra vida, qué decisiones tomamos, qué caminos emprendimos, qué cosas valoramos. Pero no nos ha dejado a ciegas en este mundo, ni nos ha dejado a tientas en esta historia. Nos ha dado una palabra que es verdadera, que es sabia y que nos debe servir como guía, como lámpara a nuestros pies y como lumbrera a nuestro camino. La buena noticia es que no ocurre nada fuera de la soberanía de Dios, que Dios en su providencia nos sostiene y con su palabra nos dirige. No hay casualidades, no hay coincidencias. Lo que hay es un Dios supremo, providente, sosteniéndonos a cada paso que damos, cada día de nuestra existencia, pero guiándonos con su palabra, que es verdad, que es confiable, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Debemos entonces someternos a esa palabra, confiar en esa palabra y asombrarnos en cómo Dios bendice a su pueblo a cada paso, en cada instante. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.